Me llamo David. Llevo 10 años manejando un taxi nocturno en una ciudad donde las calles nunca duermen del todo, aunque a veces quisiera que lo hicieran. Las noches son siempre una mezcla de monotonía y caos, pero el trabajo paga las cuentas y a estas alturas ya nada me sorprende, o eso creía. Era casi la medianoche cuando recibí una notificación de un servicio en las afueras de la ciudad. Un cliente pidió un taxi desde una calle sin nombre, justo donde las luces de los postes parecían más sombras que faroles. Normalmente evito esa zona porque atrae más problemas que dinero, pero era un lunes y las carreteras habían sido lentas. Cuando llegué al punto marcado, el pasajero ya estaba allí, parado justo al borde de la banqueta, con las manos en los bolsillos de una chaqueta oscura. Parecía joven, tal vez poco más de 30 años. No llevaba maletas ni mochila, pero había algo en la forma en que mantenía la cabeza ligeramente inclinada, mirando hacia abajo, que me hizo sentir incómodo. ¿Eres David?, preguntó, sin mirarme directamente. Su voz era grave, seca. Asentí y abrí el seguro de la puerta trasera. Subió rápidamente y cerró de golpe. Vamos a calle 32, esquina con el viejo puente. ¿Estás seguro? Esa zona no es... Bueno, no es muy segura a esta hora. Solo conduce, respondió, sin dejar espacio para debate. Empecé a manejar. El silencio llenaba el auto, roto solo por el ruido del motor y el golpeteo de las llantas contra los baches. Por el espejo retrovisor, vi que el hombre no dejaba de mirar por la ventana, como si esperara algo. Una vez traté de iniciar conversación, pero me ignoró. Al pasar por una avenida más iluminada, un destello llamó mi atención. Miré de reojo y noté que su chaqueta tenía manchas oscuras en los puños. Parecían restos secos de algo. ¿Pintura? ¿Sangre? Decidí no preguntar. Después de 15 minutos de trayecto, el hombre se inclinó hacia adelante, tan cerca que podía sentir su respiración en mi hombro. Cambia de ruta. No quiero pasar por calles principales. El tono era tenso, casi amenazante. Algo no estaba bien. Ajusté el GPS, pero me quedé en silencio. Mi mano empezó a sudar contra el volante y me esforcé por no mostrar nerviosismo. Por el espejo, noté que tenía un pequeño corte en el pómulo y algo que parecía una quemadura en el lado izquierdo del cuello. Cuando giré en una calle lateral, noté 2 patrullas policiales pasando en dirección contraria. Sin pensarlo, miré al retrovisor y ahí estaba, su mirada fija en mí. No sonreía, pero la presión de sus ojos me hizo desviar la vista. ¿Problemas, amigo?, preguntó, con una calma que no sonaba tranquilizadora. No, solo me sorprendieron las patrullas. Él se recargó nuevamente en el asiento. Mientras no me sorprendas tú, todo estará bien. Mi respiración se hizo pesada. Quise detener el auto, inventar una falla, algo para sacármelo de encima, pero algo en su tono me decía que no iba a permitirlo. A medida que avanzábamos, las calles se volvían más solitarias. No había luces en las casas, ni siquiera perros callejeros husmeando entre los basureros. Solo nosotros, bajo un cielo cada vez más negro. De pronto su teléfono sonó. Contestó al instante. Sí, lo tengo. Voy en camino. Luego colgó, sin decir nada más. Tragué saliva y rompí el silencio. ¿Es una reunión importante?, pregunté, tratando de sonar casual. Podría decirse, respondió. Luego, después de una pausa, añadió. Oye, ¿alguna vez has sentido que la gente te observa? La pregunta me descolocó. Su voz era más tranquila ahora, casi reflexiva, pero había algo extraño en su tono. No entiendo. Como si alguien supiera cada movimiento que haces.
Es incómodo, ¿verdad? Sentí que algo helado me recorría el cuerpo. Supongo que sí. De repente, el GPS perdió la señal. La pantalla empezó a parpadear y el mapa desapareció. Maldije entre dientes tratando de reiniciarlo. Fue entonces cuando él sacó algo de su chaqueta. Un cuchillo. No lo levantó, solo lo puso sobre su regazo, dejándolo visible bajo las luces intermitentes de un poste cercano. «Ya casi llegamos, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El puente estaba a 2 cuadras. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué iba a hacer? Si seguía manejando, probablemente me mataría al llegar. Si intentaba escapar, el cuchillo estaba demasiado cerca. Decidí hacer algo desesperado. Justo antes de la última curva, pisé el freno con fuerza. El auto derrapó y chocó contra un poste. El impacto no fue fuerte, pero suficiente para activar las bolsas de aire. Su cuchillo salió disparado y aproveché el momento para abrir la puerta y salir corriendo. Escuché su grito detrás de mí, seguido de un golpe seco cuando cayó al suelo al intentar perseguirme. No miré hacia atrás, solo corrí, directo hacia las luces de un pequeño restaurante que vi a lo lejos. Cuando llegué, jadeando, pedí ayuda. Los empleados llamaron a la policía. Las patrullas llegaron en minutos. Encontraron un taxi abandonado, pero no al hombre. Más tarde, me enteré por las noticias. El pasajero era buscado por múltiples asesinatos. Había escapado por poco. Esa noche, no volví a manejar, ni la siguiente. Cada vez que alguien sube un taxi ahora, me pregunto si alguien más podría vivir lo que yo viví. Las luces de la ciudad ya no son suficientes para sentirme seguro. Soy Mauro y manejo un taxi desde hace 5 años. No es el mejor trabajo del mundo, pero tiene sus ventajas. Libertad de horarios, conocer todo tipo de gente y en general tener algo que contar al final del día. Sin embargo, si algo he aprendido es que las noches tienen una energía diferente. Las cosas que parecen normales a la luz del día se transforman en sombras y silencio cuando el sol se oculta. Era un jueves, pasada la medianoche, y estaba a punto de regresar a casa cuando recibí una última solicitud. Era cerca de una avenida transitada, así que no vi ningún problema en aceptar. El pasajero era un hombre que esperaba junto a un pequeño restaurante cerrado. Se subió al asiento trasero rápidamente, sin siquiera mirarme, y me dijo: «A la Colonia del Bosque, por favor». La Colonia del Bosque estaba algo lejos, casi en las afueras de la ciudad, pero pagaban bien los viajes largos, así que no dudé en aceptar. Al principio todo era normal. El hombre estaba callado, mirando por la ventana, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Pero entonces, mientras esperábamos en un semáforo, noté algo extraño. Una patrulla pasó lentamente a nuestro lado, y el conductor pareció detenerse un momento para observarnos antes de seguir. «Qué raro», pensé. No era común que las patrullas se fijaran en un taxi, a menos que estuviera haciendo algo sospechoso. Miré al pasajero por el retrovisor. Su rostro estaba oculto en sombras, pero podía ver que su mandíbula estaba tensa, como si estuviera preocupado por algo. «¿Todo bien?», pregunté, tratando de sonar casual. Él me miró rápidamente y asintió. «Sí, todo bien, solo sigue manejando». Seguimos avanzando, pero la sensación de incomodidad no desapareció. La patrulla había girado en una calle lateral, pero sentía que algo no estaba bien. Cuando pasamos por un puente elevado, noté que había otro vehículo estacionado a un costado, y esta vez no tuve dudas. Era otra patrulla, y sus ocupantes parecían estar hablando por radio mientras nos miraban pasar. «¿Seguro que está todo bien?», insistí, mirando al pasajero nuevamente. Esta vez su rostro había cambiado. Parecía nervioso. «¿Puedes acelerar?», dijo de repente. «No me gusta cómo se ven esas patrullas».
Mi corazón empezó a latir más rápido. La colonia del Bosque era conocida por no ser el mejor lugar de la ciudad, pero nunca había tenido problemas llevando a alguien allí antes. ¿Por qué están tan interesados en nosotros?, pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. No sé, respondió, evitando mi mirada. Solo acelera, ¿sí? No me convenció. Algo en su tono me hizo pensar que no estaba siendo completamente honesto. Pero antes de que pudiera responder, noté algo por el retrovisor. Las luces de una patrulla encendiéndose detrás de nosotros. ¿Qué demonios?, murmuré, mientras el sonido de la sirena llenaba el aire. No te detengas, dijo el pasajero rápidamente. No puedes detenerte. Giré la cabeza hacia él, incrédulo. ¿Es una patrulla? ¿Qué estás diciendo? Haz lo que te digo, gritó, golpeando el asiento con la palma. Fue entonces cuando entendí que algo estaba terriblemente mal. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, otra patrulla apareció frente a nosotros, bloqueando el camino. Frené de golpe, con las manos sudando contra el volante. 2 policías salieron de la patrulla, con linternas que apuntaron directamente hacia nosotros. «¡Bajen del auto! ¡Con las manos en alto!», gritó uno de ellos. «No salgas», susurró el pasajero, inclinándose hacia adelante. Pude ver que su mano derecha estaba metida en el bolsillo de su chaqueta. «¿Qué traes ahí?», le pregunté, mi voz temblando. «Solo hazme caso. Ellos no son lo que parecen». La situación era surreal. Por un lado, tenía a la policía apuntándonos con linternas. Por el otro, un hombre que claramente estaba ocultándome algo. «¡Última advertencia!», gritó el policía. Decidí bajar del auto. Levanté las manos lentamente mientras abría la puerta. «¡No soy parte de esto!», grité, con la voz quebrada. Uno de los policías se acercó rápidamente y me empujó contra el capó del taxi. Mientras me esposaban, escuché al pasajero gritar: «¡No tienen pruebas! ¡No saben nada!». «¿Pruebas de qué?», pregunté, casi en un susurro. Lo que ocurrió fue un caos. Mientras los policías intentaban sacarlo del auto, el hombre sacó un arma de su bolsillo. No disparó, pero el movimiento fue suficiente para que uno de los oficiales lo redujera con violencia. Los gritos llenaron el aire y yo me quedé ahí, paralizado, incapaz de comprender qué estaba pasando. Finalmente, lo subieron a una patrulla y uno de los oficiales se acercó a mí. «¿Qué sabías de esto?». «Nada, solo estaba trabajando». El policía me miró, como evaluando si decía la verdad, antes de sacudir la cabeza. «Tu auto coincide con la descripción del vehículo de un grupo de criminales que asaltaron un banco esta noche. ¿Qué tan seguro estás de que no eras parte de esto?». Mi sangre se heló. Ahora entendía por qué nos habían seguido desde el principio. Mi taxi, con su pintura amarilla y sus placas gastadas, era igual al de un vehículo reportado en un robo a mano armada. «¡Soy inocente!», grité. «Él me pidió el viaje, ni siquiera lo conozco». El oficial no respondió. Simplemente anotó algo en su libreta y se alejó. Horas después, me dejaron ir. Revisaron mis registros, confirmaron que no tenía antecedentes y, por fortuna, el pasajero terminó confesando que había solicitado mi taxi para despistar a la policía. Cuando volví a casa esa noche, todavía sentía las muñecas ardiendo por las esposas. Mi auto estaba en el depósito y pasarían días antes de que pudiera recuperarlo. Esa noche entendí algo. No importa qué tan cuidadoso seas o cuánto intentes mantenerte fuera de problemas, a veces los problemas te encuentran a ti. Mi nombre es Joaquín. Llevo 12 años manejando un taxi en esta ciudad y puedo decir que he visto de todo: pasajeros borrachos, parejas peleando, gente que se queda dormida. Pero hay algo en las noches tranquilas que siempre me pone los nervios de punta.
esas en las que no pasa nada, hasta que pasa. Era casi la 1 de la madrugada. Había pasado los últimos 20 minutos estacionado cerca de una gasolinera, esperando una notificación de viaje. Finalmente, llegó una. Alguien en la avenida Hidalgo, no muy lejos de donde estaba. Acepté la carrera y encendí el auto. Cuando llegué al punto marcado, vi al hombre. Estaba parado en la esquina, con una chaqueta de cuero gastada y la mirada clavada en el suelo. Parecía ansioso, como si esperara algo más. ¿Para dónde?, pregunté mientras subía el asiento trasero. Cruza la avenida y toma la carretera rumbo al este, respondió rápidamente. Ni un saludo, ni un buenas noches. Encendí el taxímetro y empecé a conducir. Al principio no dije nada. Había aprendido que algunos pasajeros prefieren el silencio, pero algo en él me puso incómodo desde el principio. Se movía mucho, como si le costara quedarse quieto, y cada pocos segundos miraba hacia atrás por la ventana. Finalmente, rompió el silencio. Escucha, no sé cómo decir esto, pero creo que alguien me está siguiendo. Lo miré por el retrovisor. Su rostro estaba pálido y tenía los labios apretados, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. ¿Cómo dices?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. Hay un auto, me ha estado siguiendo toda la noche. Cambié de rutas, caminé por calles oscuras y ahí estaba. Mi estómago se tensó. Miré hacia el espejo lateral, pero la carretera estaba vacía. Solo nuestras luces iluminaban el asfalto. ¿Estás seguro? Aquí no hay nadie. Es lo que quieren que creas. Su voz bajó un poco, pero el nerviosismo seguía ahí. Te digo que nos están siguiendo. No sabía qué responder. El hombre podía estar diciendo la verdad o podía ser un paranoico, pero algo en sus ojos, esa mezcla de miedo y desesperación, me hizo sentir un escalofrío. Decidí no insistir, tal vez estaba exagerando. Aceleré un poco, queriendo terminar la carrera lo antes posible. El silencio en el auto se hizo pesado, como si ambos estuviéramos esperando que algo sucediera. ¡Frena!, dijo de repente. ¿Qué? ¡Frena, ahora! Pisé el freno, y el auto se detuvo bruscamente en medio de la carretera. Miré hacia él confundido y molesto. ¿Qué diablos te pasa? Pero antes de que pudiera responder, señaló hacia el retrovisor. Lo vi, un par de luces, a unos 100 metros, detrás de nosotros. Es él, dijo con un hilo de voz. Intenté calmarme, podía ser cualquier cosa, un auto más en la carretera, pero entonces el vehículo detrás de nosotros también frenó. Las luces permanecieron fijas, inmóviles. Vamos a salir de aquí, dijo el pasajero, mirando hacia atrás con ojos desorbitados. ¡Ahora! Aceleré más por reflejo que por decisión. Mi corazón latía por fuerza, pero intenté mantener la calma. Mire, esto no puede ser una coincidencia. No podemos asumir que... No es una coincidencia, me interrumpió, casi gritando. Te dije que me han estado siguiendo. Ese auto ha estado detrás de mí desde hace horas. Miré por el retrovisor otra vez. Las luces seguían ahí, ahora más cerca. Vamos a perderlo, dije, girando bruscamente en un desvío. El desvío nos llevó por una carretera aún más oscura, rodeada de árboles. Por un momento pensé que habíamos logrado alejarnos, pero entonces las luces volvieron a aparecer. No detrás de nosotros, sino más adelante. No puede ser, murmuré. Te dije que no podemos escapar. El hombre empezó a temblar. Sacó un teléfono del bolsillo, pero su pantalla estaba negra. Sin señal. Claro que no hay señal. El auto detrás de nosotros apagó las luces, quedándose en completa oscuridad. Era peor así. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. ¿Quién es?, pregunté finalmente con un nudo en la garganta. ¿Qué quieren de usted?,
El hombre no respondió al principio. Solo se llevó las manos a la cara. No lo sé. Pensé que era un robo, pero entonces me di cuenta de que no querían dinero. Alcanzamos un claro en la carretera, y fue entonces cuando lo vi. Otro auto, estacionado a un lado del camino. Una figura salió de él. Estaba vestida de negro, con una linterna que apuntó directamente a nosotros. ¡Da la vuelta!, gritó el pasajero, pero no había espacio para girar. La figura empezó a caminar hacia nosotros. El auto detrás reapareció, cerrándonos el paso. Estábamos atrapados. El hombre en el asiento trasero me agarró del brazo. Lo siento, esto es culpa mía. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y salió corriendo hacia el bosque. Grité para detenerlo, pero no hizo caso. La figura frente a nosotros no lo siguió. En cambio, empezó a caminar hacia mi auto. Mis manos temblaban mientras buscaba la palanca de cambios. Finalmente, encontré la marcha atrás y aceleré. Mi auto chocó ligeramente contra el que estaba detrás, pero logré hacer suficiente para girar y escapar. Mientras me alejaba, vi por el espejo que la figura se detenía. No corrían detrás de mí, simplemente me miraban para irme. Llegué a una gasolinera, a unos kilómetros de distancia. Estaba vacía, pero las luces encendidas me hicieron sentir algo de alivio. Me bajé del auto, con las piernas temblando. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron nada, ni al pasajero, ni a los autos que nos habían cerrado el paso. Hasta el día de hoy, no sé qué era lo que buscaban, ni quiénes eran. Pero a veces, cuando conduzco de noche, miro por el retrovisor y espero ver esas luces, siguiendo mis pasos una vez más. Me llamo Álvaro y conduzco un taxi por las noches. Es un trabajo solitario, pero prefiero las madrugadas. Menos tráfico, más propina de la gente que solo quiere llegar rápido a casa. A veces hay situaciones incómodas, claro, pero con los años he aprendido a leer a los pasajeros, o al menos eso pensaba. Era un martes cualquiera, una de esas noches tranquilas donde los viajes son pocos pero largos. Estaba estacionado cerca de una cafetería cuando entró la solicitud. Un cliente pidiendo recogerlo frente a un bar del centro. Acepté la carrera y me dirigí al lugar. Cuando llegué, vi al hombre parado bajo el toldo del bar. Vestía una sudadera gris, con la capucha puesta, las manos metidas en los bolsillos. Subió al asiento trasero, sin decir nada al principio. Solo dejó escapar un leve suspiro antes de murmurar: «A la avenida principal, por favor». Parecía cansado, o tal vez distraído. No me pareció raro. Gente así es común después de un par de copas. Empezamos el trayecto en silencio, salvo por el ruido del motor y la música suave que sonaba en la radio. Por el retrovisor, noté que el tipo miraba por la ventana, como si evitara que nuestras miradas se cruzaran. Algo en su postura, encorvado y con las manos tensas, me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago, pero lo ignoré. Al llegar a una intersección, unos 15 minutos después, el hombre habló por primera vez con claridad. ¿Podemos cambiar de ruta? Llévame al camino viejo. Sería mejor. Es más rápido. El camino viejo, una carretera estrecha y oscura que salía de la ciudad y cruzaba terrenos baldíos. La mayoría de los taxistas la evitaban por lo aislada que era. No suelo ir allí a estas horas, dije, tratando de sonar casual. Te pagaré extra. No es gran cosa, de verdad. Miré el reloj. Faltaban solo 20 minutos para mi turno de descanso. Dudé, pero al final accedí. La promesa de un billete extra siempre pesa más en el momento. La atmósfera cambió tan pronto
como dejamos atrás la última luz de la ciudad. El camino viejo era aún más oscuro de lo que recordaba. Las luces del auto apenas iluminaban el asfalto irregular y los bordes llenos de maleza. El hombre seguía callado, pero ahora noté que se movía más, como si estuviera inquieto. De vez en cuando sacaba el teléfono, escribía algo y lo guardaba de nuevo. Quise preguntarle si todo estaba bien, pero preferí no incomodarlo. Después de un rato, rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido que alguien te sigue? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Qué? Ya sabes, esa sensación de que algo viene detrás de ti, aunque no lo puedas ver. Lo miré por el retrovisor, pero su rostro estaba en sombras, la capucha todavía cubriéndolo. Su tono no era bromeando, tampoco parecía paranoico, era más bien curioso. No mucho, respondí, tratando de sonar indiferente. ¿Por qué lo preguntas? Solo pensaba en eso. Supongo que todos hemos sentido algo así alguna vez. La conversación murió ahí, pero algo cambió en mi percepción. Empecé a notar cosas que antes no me habían parecido importantes, como que mantenía las manos en los bolsillos todo el tiempo, incluso cuando revisaba su teléfono, o que a pesar de que habíamos cambiado de ruta, no parecía estar revisando el camino. A unos 5 minutos de la nada, mi GPS se apagó. Mierda, murmuré, golpeando la pantalla. Era un modelo viejo y a veces fallaba, pero no me gustó que pasara justo en este momento. No te preocupes, dijo él, con una calma que no encajaba en absoluto. Conozco el camino, solo sigue recto. El aire en el auto se volvió tenso. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, buscando alguna forma de salir de esto. Las historias de taxistas asaltados, golpeados o incluso desaparecidos cruzaron mi mente. Entonces lo vi, un destello de luces en el espejo lateral. Era breve, como si otro auto estuviera detrás de nosotros, pero al girar para mirar, no había nada. ¿Viene alguien?, preguntó el hombre de la nada, como si leyera mi mente. No, respondí con la garganta seca. Él se rió, pero no sonó natural. Era una risa baja, como si estuviera disfrutando de un chiste que yo no entendía. Finalmente, llegamos a un claro, donde el camino viejo se ensanchaba ligeramente. «Detente aquí», dijo de repente. Frené en seco. Estaba a punto de preguntar por qué, cuando noté movimiento en los arbustos al borde de la carretera. Sombras. 2 figuras salieron de entre los árboles, caminando hacia nosotros. Uno llevaba una linterna que apuntaba directamente a mi cara, cegándome por un instante. «Gracias por el viaje, amigo», dijo el pasajero desde atrás, mientras sacaba algo del bolsillo. Era un cuchillo. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Giré en seco el volante y aceleré, haciendo que el auto diera un brusco giro de 80 grados. El hombre en el asiento trasero se tambaleó y escuché un golpe seco cuando su cabeza chocó contra la ventana. «¡Idiota!», gritó, pero no me detuve a escuchar. Los otros 2 hombres comenzaron a correr hacia el auto, pero ya había tomado suficiente velocidad. Vi por el espejo cómo se quedaban atrás, gritando algo que no pude oír. El pasajero seguía en el asiento trasero, pero estaba desorientado. Lo vi intentar alcanzar el cuchillo que había caído al suelo, pero tomé una decisión desesperada. Frené de golpe, haciendo que se estallara contra el respaldo de mi asiento. Sin pensar, salí del auto y corrí hacia el camino, buscando ayuda o algún lugar donde esconderme. El sonido de una rama quebrándose detrás de mí me dijo que no estaba solo. No sé cuánto corrí, ni cómo encontré un pequeño pueblo al final del camino.
Entré tambaleándome a una gasolinera, donde el encargado llamó a la policía. Cuando las patrullas llegaron al lugar del incidente, encontraron mi auto, pero no al pasajero ni a sus cómplices. Más tarde, me dijeron que ese tramo del Camino Viejo era conocido por asaltos organizados. Había tenido suerte de escapar. Dejé de manejar taxis esa semana. La gente me pregunta si volveré, pero no hay respuesta clara. Lo que sí sé es que cada vez que conduzco de noche, reviso el asiento trasero más veces de las necesarias. Y siempre pienso 2 veces antes de cambiar mi destino. Hola amigos, gracias por escuchar. Aquí, FAC, terror real y narrado. Si te gustaron estas historias, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Subo historias todos los martes, jueves y sábados a las 19, hora argentina. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.